Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes. Estamos de nuevo en la sesión de la tarde del cuarto simposio de buenas prácticas de assessment en programas de ingeniería. En la sesión de la tarde iniciaremos nuestra primera actividad con la conferencia del doctor Kevin Huggins. El doctor Kevin Huggins es profesor de Ciencias Computacionales y Analíticas en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Harrisburg. El interés actual del doctor Huggins se encuentra en la intersección entre los datos y seguridad de información, explorando formas innovadoras para asegurar los sistemas de informática, aprovechando las cantidades enormes de data disponible. El doctor Huggins también ejerce como comisionado para ABET, una organización de origen en Estados Unidos reconocida internacionalmente que acredita programas universitarios en áreas de ciencias aplicadas y naturales, informática, ingeniería y tecnológica de ingeniería. Kevin también es un ABET Senior Ideal Scholar, experto en procesos de mejora continua. Además, Kevin tiene una gran experiencia en habilidades blandas, que a menudo son los aspectos más difíciles cuando se habla de calidad educativa, como el cambio de cultura organizacional, la inteligencia emocional, el compromiso, la confianza y los principios generales de liderazgo. Kevin posee un PhD en Ciencias Computacionales de la Maine Paris Tech en Francia. Bienvenido, doctor Huggins, y ya tiene usted la palabra de esta interesante conferencia que ha preparado para nosotros en esta tarde. Muchas gracias por su participación y por atender nuestra invitación. Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí. Y cuando puede empezar a compartir mi pantalla. Y no sé si pueden ver. Así. Ok, sí. Bueno. Entonces, hoy yo voy a compartir un poco de los resultados estudiantes de ABET. Pero yo quería organizarlo en preguntas, porque he ido a varias preguntas durante el tiempo que cuando hace visitas o charlas. Entonces yo decidí organizarlo con las preguntas que yo he recibido. Entonces, va a estar organizado en 3 preguntas que yo creo que son importantes y espero que será un beneficio para ustedes también. Entonces, primera pregunta, ¿qué es ABET? Digo, los resultados de estudiantes de ABET. Bueno, ellos son declaraciones amplias que definen qué debe de poder hacer o saber, conocer los estudiantes cuando terminan su programa. Entonces, este enfoque está con los estudiantes. Bueno, entonces la pregunta importante es, ¿y qué? ¿Por qué me importa? Bueno, vamos a hablar de eso, porque yo creo que siempre cuando hablamos de algo, el por qué
o por qué me importa, por qué debo de importarme, es muy importante. De hecho, yo recibo esa pregunta mucho en mis clases, así que yo estoy acostumbrado. Entonces, yo creo que para empezar con este camino, es mejor tener un contexto de qué estamos hablando. Entonces, cuando hablo de contexto, yo creo que está bien para hablar de la estructura de ABET, para entender de dónde vienen estas declaraciones, los resultados, y por qué ese debe ser algo importante para ustedes. Bueno, entonces ABET tiene varios elementos, pero yo no voy a hablar de todos, pero los importantes para ese tema. Entonces, tiene la casa matriz. Right? Está ubicado en Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos. Pero un aspecto muy importante es que ABET tiene comisiones. Entonces, esas comisiones están organizadas por tema de estudios. Y primero es la Comisión de Acreditación de Ciencias Aplicadas y Naturales. Y el segundo es la Comisión de Acreditación de Computación. Y ese tercero es lo más grande, la Comisión de Acreditación de Ingeniería. Y finalmente tenemos la Comisión de Acreditación de Tecnología de Energía. Okay. Entonces, cuando hablamos de las comisiones, ellos son las organizaciones en realidad que hacen que organizan y que en realidad hacen las funciones más importantes de aspecto de creación y los resultados que vamos a hablar. Pero poco más de eso es que, mira la comparación. La casa matriz de ABET, donde tienen el apoyo y la administración, tiene menos de 37 personas. Pero los voluntarios profesionales hay más que 2,000. Así que las asociaciones, las comisiones son muy grandes y son grandes porque hacen funciones muy importantes. Y las funciones es que ellos las comisiones son las organizaciones que de verdad acreditan los programas. Uno puede decir que en realidad ABET no está acreditando, son las comisiones. Hay 4. ¿Okay? Y cada comisión, ellos hacen los estándares para cada programa, las diferentes áreas de programas. ¿Okay? Entonces, ese es un aspecto de contexto, yo creo que es importante para tener cuando hablamos. Y además, ¿de dónde viene la gente en esas comisiones? Bueno, ellos vienen de las sociedades que están asociadas a cada programa. Entonces, esas sociedades representan la profesión. Entonces, aquí hemos hablado de 4 comisiones. Entonces, esas son las sociedades que de donde vienen los miembros. En realidad, eso representa 1,5 millones de miembros en todas esas sociedades. Entonces, la gente que viene de las sociedades que están asociados con las comisiones, ellos son que desarrollan los criterios de programas, que nombrar representantes de la junta de cada convención y que ellos nominar comisionados. Y por fin ellos reclutan y ellos tienen responsabilidad de reclutar, asignar y para evaluadores que hacen las visitas. Entonces, esos son los elementos. Pero entonces, una pregunta muy importante es, ¿quién hace las decisiones? Y muchas veces, cuando yo hago esta pregunta, y normalmente yo recibo la siguiente respuesta. ABET, por supuesto. Claro que sí, cuando tiene la acreditación, tiene visita, siempre dice una visita de ABET.
Pero en realidad, yo creo que es importante entender quién hace las decisiones. Y quien no hace la decisión es ABET. Y cuando hablo de ABET, yo estoy hablando de la casa matriz, ABET. Como yo había dicho antes, cuando hablo de decisiones, las comisiones están a cargo de los voluntarios. Entonces, yo expliqué que hay 4 comisiones y están a cargo, como dije, de las comisiones. Y los voluntarios provienen de las sociedades, como he hablado. Estos voluntarios son tus compañeros. O quizás por algunos de ustedes, son ustedes. Me imagino, por ejemplo, Humberto Gómez o Amparo. Ellos probablemente son parte de algunos y muchos de ustedes, sin duda, son parte de esas comisiones. Esas sociedades. Y finalmente, ¿y quién son parte? Como te dije, tú. Los comisionados deciden los resultados de aprendizaje de forma colaborativa. ABET no toma decisiones sobre los resultados. Tú y tus compañeros sí hacen ese trabajo. Así que, 2 cosas que yo voy a dejar con ese punto. Y yo recomiendo que si estás enfocado como ingeniero o de ciencias naturales y aplicados o computación, debe ser parte de una sociedad y debe involucrarse con unas comisiones para ayudar a desarrollar los criterios o los resultados, porque en realidad siempre están revisando. Y yo puedo hablar de mi experiencia con la creación de computación. A veces yo tengo colegas que me dicen, ¿por qué toma tanto tiempo para hacer los cambios, los criterios o los resultados, o etcétera? ¿Por qué? Porque siempre hay tiempo para recibir retroalimentación de la comunidad, las sociedades. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, estamos desarrollando criterios de programas de ciencias de datos o analíticas. ¿Y qué hacemos? Con la comunidad hemos desarrollado una primera versión de resultados. ¿Qué hacemos? Compartimos con la comunidad y esperamos. Y o tenemos varias reuniones con representantes de la comunidad o abiertos webinars. Quizás algunos de ustedes ya han participado en algo así y hacen las revisiones. Y eso pasa por 1 o 2 años para dar tiempo que la comunidad puede compartir su perspectiva. Así que cuando uno habla de los resultados de estudiantes de ABET, son sus resultados, porque es una comunidad igual para los criterios y todos los aspectos viene de la comunidad. Ok, ese es un contexto importante. Bueno, entonces, eso es de dónde viene el contexto. Los criterios vienen de la comunidad. ¿Okay? Y en otra manera de decirlo es que tenemos un grupo, por ejemplo, de gente de ingenieros civil. Esa comunidad dice que eso es que define estos resultados, define que debe ser un buen egresado de ingeniería civil. Otras personas son la gente de la comunidad, igual para todos. Y ese viene por manera de la convención. Entonces, ¿cuáles son estos resultados de estudiante? Bueno, cada comisión tiene sus resultados, son un poco diferentes, pero hay temas en común.
no, que vas a encontrar en todas las versiones de resultados es una capacidad de resolver un problema, una capacidad para diseñar una solución, o la habilidad de comunicarse, la capacidad de trabajar en equipo, y una comprensión de la ética y el contexto en el contexto global. Esos son comunes, pero quiero enseñar que cada comisión tiene su versión un poco diferente. Pero no quiere decir que son 100% diferentes, pero tiene 4 grupos diferentes que están manejando en la forma que ellos deciden es mejor para esa área de estudios. Por ejemplo, aquí en este diapositivo yo estoy enseñando la comisión de ANSAC, la Comisión de Creación de Ciencias Aplicadas y Naturales y la Comisión de Creación de Ingeniería. Y pueden ver que sí, tienen los aspectos de los temas comunes en los dos. Pero mira que hasta que la cantidad de resultados son diferentes. No implica que uno es mejor que otro, es que la comunidad asociada con la Comisión de Creación de Ciencias Aplicadas y Naturales ha decidido que estos 6 son mejor que representa o que un egresado debe saber, estudiante debe saber cuando está terminando su programa. Igual para ingeniería, esta comisión, ellos como comunidad han decidido que estos 7 son mejor representar que un estudiante de ingeniería debe saber antes de graduarse. Igual y similar para la Comisión de Creación de Computación y de Tecnología de Ingeniería. Ellos tienen otro grupo de resultados. Cada uno es diferente. Por supuesto que hay para cada programa área de estudio en cada comisión, hay normalmente 1 o 2 extra. Por ejemplo, en cómputo, esos son los 5 que representan los estudiantes, pero para ciencias computacionales tiene 1 o 2 más. Para seguridad cybersecurity, tiene 1 o 2 más. Y para tecnología de información, ellos son programas asociados con la Comisión de Computación. Igual para ingeniería, esa palabra es difícil, con esos 7 son para todos los programas, pero cada programa, civil, mecánico, etcétera, tiene 1 o 2 más que la comunidad en cada uno de los programas han decidido que eso representa que es importante para ese programa. Entonces tiene los 5, 6 o 7 para cada comisión que aplica a todos los programas en esta comisión y cada programa tiene 1 o 2 más que define un poquito más. ¿Okay? Ok, entonces, pregunta número 2. ¿Por qué le importa de los resultados? Esa es otra cosa que me dice que tengo que hacer, o quizás yo sé lo mejor para mi programa y no tengo que estar limitado. Bueno, entiendo esa perspectiva. Yo he oído mucho de mis colegas en mis programas también. Pero unas cosas que ayuda mucho es que cuando tiene usando esos resultados como una guía en su programa, entonces tú tienes un juego de resultados que tú puedes comunicar con sus estudiantes y los grupos de interés. Y también es un punto de referencia para que todo el mundo está enfocado en la misma dirección. Además,
garantiza que se cumplen los requisitos educativos para ingresar a la profesión. Eso es muy bien para la industria, para sus estudiantes cuando están egresados. Y ayuda a la industria ayuda no a la industria para los estudiantes, los profesores y los egresados para la movilidad. ¿Ok? Entonces, esos son el por qué. Finalmente, esta ayuda a los estudiantes, esta ayuda en la calidad de su programa, porque tú puedes tener la confianza que esos metas es una representación que está aceptado en su comunidad, que define que es un buen programa o que debe saber un estudiante cuando sale de su programa. ¿Okay? Y tercera pregunta, ¿cómo puede usar los resultados de estudiantes para mejorar la calidad de educación? Porque en realidad, la meta de todo es la alta calidad, la mejor calidad de educación para nuestros estudiantes. Podemos hablar por horas de todos los técnicos o de debates de los resultados o cómo, varios aspectos de acreditación. Pero siempre cuando hablo de acreditación, mejora continua y todos los aspectos, yo siempre trato de empezar con una cosa que todo el mundo normalmente está de acuerdo, que queremos la mejor educación. Pero yo creo que quizás vale la pena de hablar de cómo los resultados de aprendizaje de estudiantes están como conectados o que cómo funciona dentro del proceso de mejorar la calidad de educación. Y con esto me gustaría utilizar un ejemplo, un ejemplo de un viaje. Y en este ejemplo, yo quiero ponerlo de una manera que yo voy a viajar, o cualquier persona va a viajar desde Colombia hasta Dulles Airport, lo cual que está ubicado justamente fuera de Washington, D.C. De hecho, me encanta eso porque yo he tomado ese vuelo y también me encanta empezar en Colombia. Quizás algunos de ustedes saben, pero mi primer lugar que yo conocí afuera de los Estados Unidos fue Colombia. Hace muchos años, cuando yo era mucho más joven en la universidad, tuve la oportunidad de tener un intercambio en Colombia. Era un momento muy diferente. Yo no hablaba nada español. Bueno, yo he tenido 2 semestres de español y me di cuenta muy rapidito que no había aprendido nada. Pero fue interesante porque este fue un punto muy importante en mi vida que cambió el camino. Cuando fui allá, yo no estaba interesado en español. Y yo decía, bueno, tuve la oportunidad para poder conocer otro país, primera vez en mi vida. Y cuando llegué, me di cuenta que yo estaba perdido. Completamente perdido. Primera vez que yo estaba fuera de todas las conversaciones y todo. Pero yo aprendí algo importante. Yo no estaba interesado en español porque era, y todavía es, muy difícil para mí entender, porque para mí todo el mundo hablaba muy rápido, y peor, para hablar, pensar, informar una frase inteligente era imposible para mí. Así que, como era tan difícil, mi interés muy bajo. Así, pero yo fui porque tuve la oportunidad, como yo no tuve los recursos para viajar así, yo pude hacerlo como escuela, por supuesto, yo aproveché. Pero cuando llegué a Colombia, sí, yo estaba perdido, pero me di cuenta de algo. Yo era muy joven, soltero, en la universidad,
me di cuenta de un aspecto de Colombia interesante, que tiene muchas señoritas muy lindas que no hablaban inglés. Y que yo aprendí es que en ese momento yo recibí la motivación de aprender español. Y eso fue mucho, pero no solamente eso, es verdad, pero es un chiste. Yo pensé me interesaba mucho. Pues después de esta experiencia y como qué bien me pasé y como yo aprendí mucho, visité Bogotá, Cali, Cartagena, y yo tenía muchas ganas de regresar. Y resulta que yo he pasado mucho tiempo con mi trabajo en Latinoamérica. Mi primer paso fue Colombia. Por eso, cada vez que tengo una oportunidad de hacer algo en Colombia, es importante. Porque ese cambio hace que yo estoy listo para regresar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar con el viaje? ¿Cómo vamos a hacer este viaje? Y yo voy a explicar cómo este está conectado con todo, no se preocupe. Este viaje va a tener unos puntos de referencia. Uno en Cartagena, otro en Havana, Orlando, Charlotte y finalmente Dallas en Washington, D.C. Y entonces la ruta va a seguir esos puntos de referencia de Cartagena, Havana, Orlando, Charlotte y finalmente a Washington, D.C. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo voy a estar en el avión, en el aeropuerto El Dorado en Bogotá y ya, yo voy. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Cuando el avión sale, vamos a ir, o bueno, antes de hacer eso, con este viaje, yo voy a tener un sistema, el avión, por supuesto, va a utilizar un sistema en tiempo real. Y con cualquier sistema en tiempo real, tiene su entrada, su salida, el disturbio y retroalimentación. Entonces, con esto vamos a usar eso para guiar nuestra ruta. Ok, bueno, ya tenemos eso, la ruta para ir. Entonces, ya empezamos con la primera parte. Y ahí vamos a pasar por Cartagena. Todo muy bien. Este es muy bien, Cartagena, porque yo espero que voy a ver a ustedes el 21 o 24 en la conferencia de COFE. Así que por eso tuve que pasar por Cartagena. Espero que vamos a regresar más tarde. Y después, ¿y qué pasa? Hay una turbulencia por Centroamérica. ¿Y qué tiene que hacer con el sistema de tiempo real? Hay que cambiar la ruta para evitar esa turbulencia y regresar. Ok, entonces ya vamos bien, no hay problema. Entonces pasamos por Orlando, todo va bien. ¿Y qué pasa cuando pasamos por Orlando? Hay un huracán. Ese es un viaje un poquito problemático, pero no hay problema porque vamos a ajustar la ruta para evitar el huracán y seguimos por Charlotte y por fin llegamos. Entonces, llegamos a nuestra meta. Ok. Entonces, unas preguntas de esta. ¿Cuál es la mejor ruta que tomamos? Nosotros tenemos una ruta planeada, pero esa no es que hicimos. En realidad, la mejor ruta depende del ambiente. En este caso, la ruta cambió por el ambiente, los cambios en el ambiente de turbulencia y el huracán. Entonces, la ruta que usamos era por ese ambiente. Entonces, ¿y qué le da el piloto automático la mejor oportunidad de organizar su ruta? Bueno, la habilidad de reaccionar a su ambiente lo más rápido posible. Esa es la clave.
detectar su ambiente, reaccionar y cambiar, pero siempre una cosa importante, la última pregunta, ¿y cuál es el elemento importante, la clave para un vuelo exitoso? Y ese elemento es tener la destinación muy claro. No importa qué hicimos en esta ruta, si hay turbulencia o huracán o cualquier cosa, siempre tenemos Washington DC o el aeropuerto de Dulles como nuestra meta, aunque la ruta. Y además, yo puedo agregar que hay muchas rutas que puedo tener, hasta que infinito, si puedo imaginar, aunque tenemos los puntos de referencia, hay varias rutas. Aunque hay una meta, hay muchas rutas. No hay ninguna limitación en la creatividad de diseñar su ruta para llegar a Dallas. Todo depende de su ambiente. Bueno, ya llegué a Dallas Airport. Podemos continuar. Y por supuesto, mi pregunta que me encanta, ¿y por qué me importa? Bueno, vamos a hablar de eso. Bueno, hay muchas rutas posibles y todo depende del entorno, el ambiente donde estamos. Para su programa académico, aunque todos los programas utilizando ABET, resultados de estudiantes, tienen los mismos resultados, los programas diferirán según su entorno. Quizás su programa es parte de su universidad privada. Quizás es parte de una universidad pública. Quizás tu universidad está enfocado en las investigaciones, o quizás está enfocado en enseñanza o una combinación de los dos. O quizás tú tienes un programa de 200 profesores. Quizás tú tienes un programa de 3. No importa qué tiene. Yo no he hablado ni de los estudiantes. ¿Cuál es el nivel socioeconómico de sus estudiantes? ¿Los estudiantes se quedan en la universidad o vienen y se van como durante el día? Todo eso son parte del entorno de su universidad. Y va a definir su ruta, su manera de implementar su programa, aunque tiene las mismas metas, digamos, es decir, los resultados. En otras palabras, no hay ninguna falta de creatividad, porque cada programa es único. Cada programa tiene que decidir cómo va a llegar a su destinación, como los pilotos en el avión, con todos los disturbios y cosas. Los programas también tienen que hacer la misma cosa. Segundo, en el vuelo desde Bogotá a Washington, D.C., la capacidad de reaccionar al entorno permite un vuelo exitoso. En una manera similar, el proceso efectivo de mejora continua que involucre al profesorado, no una persona, no una o dos personas, todos los profesores, es un elemento clave de una educación de calidad. ¿Por qué? Porque los expertos de programa son los profesores. Nadie desde afuera puede venir a decir que alguien va a saber más que tú. Cuando yo hago mis visitas, yo nunca trato de decir que, esta decisión no está muy bien, porque los profesores son los expertos. Solo que busco es si tiene ese proceso de mejores prácticas, de mejora continua y otras cosas de criterios. Pero los expertos son los profesores. Y ellos son las claves de implementar un proceso. Y cuando tienes proceso de mejora continua, esa es tu garantía de un programa de educación de alta calidad. No importa si es chiquito, grande, público, privado, investigación, de enseñanza. No importa. La clave son la gente trabajando en equipo
y con esa misma meta por el programa. Y en el vuelo de Bogotá a Dallas, el destino claro sirvió, en este caso Washington, D.C., Dallas, aeropuerto de Dallas, sirvió como una referencia durante los cambios ambientales o cambios en el entorno. Tener un objetivo claro, los resultados estudiantes de ABET, sirve como un punto de referencia para su programa académico. ¿Okay? Entonces, este es como ellos están conectados. Programa de mejora continua y los resultados. Y una cosa yo puedo agregar. Esta es una conferencia de assessment o mejora continua. Es excelente. Muchas veces uno se escucha mucho de acreditación. Acreditación está bien, pero un elemento importante para entender es la relación con la acreditación. Eso que yo acabo de hablar es la clave de tener un programa de alta calidad. La acreditación no es la clave. La acreditación es algo después. Es nada más que una afirmación externa que lo que están haciendo ya. No es la razón por la cual. Yo recomiendo que su razón por la cual que está haciendo todo es para tener la mejor educación para sus estudiantes. Y siguiendo las mejores prácticas, la acreditación viene, pero no es el objetivo. Es algo que, bueno, es una afirmación. Mi recomendación. Bueno, en conclusión, había unas preguntas, ¿no? Vamos a ver si podría contestarlos. Bueno, hemos dicho que los estudiantes outcome es una lista aceptada por la comunidad de los conocimientos y las habilidades de los estudiantes que ellos deben tener cuando termine su programa. Segunda pregunta, ¿por qué me importa? Porque los resultados de estudiantes de ABET sirven como un punto de referencia por su programa. Y aunque se llama ABET, los resultados de ABET, no se olvidan que ese no es una persona en ABET, es sus colegas en su programa. Quizás ustedes se están involucrados. Entonces es una comunidad de sus colegas que han dicho que eso define cuál es la mejor meta. Y finalmente, la última pregunta que hicimos es, por supuesto, ¿cómo puedo usar los resultados para mejorar la calidad de la educación? Bueno, los resultados de los estudiantes dentro de un proceso de mejora continua eficaz son elementos clave de una educación de alta calidad. Entonces, esas fueron las 3 preguntas. Espero que les ayudó un poco. Y si hay unas preguntas, con mucho gusto, yo estoy listo. Gracias por su atención. Doctor Kevin Hughes, muchas gracias por su presentación. Realmente creo que es muy esclarecedora en los aspectos que usted ha mencionado porque son absolutamente fundamentales para el entendimiento del assessment dentro de un proceso de mejoramiento continuo en la educación y en este caso de nuestros ingenieros. Entonces le agradezco mucho su presentación y como usted bien lo decía, pasamos a la sesión de preguntas. Entonces les agradecemos a los asistentes que hagan las preguntas por el chat y yo se las iremos respondiendo en la medida que pues el tiempo nos lo permita. Entonces,
Esperamos sus preguntas o esperamos sus comentarios o sus opiniones o si quieren hacer algún tipo de comentario o de complementación, pues nos gustaría mucho conocerlo en este momento. Nos pregunta Sandra Victoria que si es posible para una institución cambiar los Student Outcomes definidos por ABET. Kevin. Mejor si mi micrófono está funcionando, perdón. Entonces, dije, muchas gracias, Sandra, por su pregunta. No está limitado a los resultados. Entonces, la manera de mirar los resultados de estudiantes de ABET es mirar esos como un base, porque es como definido como una base que la comunidad ha dicho que por el mínimo ese es que define. Como cada programa es único, quizás los expertos de su programa, sus docentes, pueden agregar otros que es apropiado para su programa. Así que esta es la manera de cambiar, es agregar si es necesario. Lo único grupo que decide eso son los profesores. La única cosa, si agrega los resultados, hay que asegurar que está involucrando estos resultados en su proceso de mejora continua también. Bueno, muchas gracias, doctor Huggins. Ahí Sandra nos ponía una aclaración. La pregunta de ella referida a aquellos programas que desean acreditarse con ABET, pero creo que Kevin respondió apropiadamente la pregunta. No sé si queda alguna duda por parte de Sandra. Leonardo Juan Ramírez nos pregunta, ¿qué lineamientos de ABET se relacionan con otro modelo en Europa? Yo no conozco todos, pero ABET está asociado con varias organizaciones de acreditación. Yo he trabajado con CITI en Francia, yo hice una visita con ellos, y también UREIS, que está en Europa también. La cosa en común normalmente es basado en resultados, outcome-based. Eso normalmente es la clave de basado en la investigación de mejor manera de investigar. Por supuesto, hay varias maneras de hacerlo, pero normalmente ABET tiene relaciones, la organización, de relaciones con varias, porque si utiliza una forma de mejora continua y que está basado en resultados, normalmente va a ser suficientemente similar que puede garantizar la calidad de educación. UREIS es uno que yo me acuerdo, pero hay otros también, Leonardo. Okay. Y la uno de Francia, perdón. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta de Miguel Hugo Corchuelo. Con base en el ejemplo del viaje, ¿cuál puede ser la articulación entre los outcomes y la flexibilidad curricular? Excelente pregunta, Miguel. Gracias por preguntar eso. Bueno, entonces, los outcomes sería el aeropuerto de Dallas. Ese es el objetivo, aunque en realidad hay varios objetivos porque hay varias declaraciones, pero podemos mirar como los resultados son los objetivos, que cuando los estudiantes terminan su programa, han llegado al aeropuerto de Dallas. Entonces, la flexibilidad, ese es un ejemplo excelente. Esa es la flexibilidad. Entonces, como el profesorado de su programa decide cómo va a organizar la currículum para llegar a esto. Es igual de qué ruta que vamos a tomar para llegar a Dallas. Ustedes pueden, bueno, yo conozco más de informática, pero ABET cuando habla de creación y las comisiones, hablan normalmente de temas cuando habla de curriculum, pero
los profesores en su programa deciden cómo quieren organizar los temas en cursos. Ese puede ser, por ejemplo, las especialidades de los profesores definen los electivos, por ejemplo, o si tiene muchos o pocos, o la cantidad de parte temporal. Ese todo define cómo puede organizar su plan, su currículum. Así que una respuesta debe ser más corto, tiene mucha flexibilidad. Solo enfoque en digamos, los objetivos como mínimo y desarrollen como una manera que es más eficaz para su entorno, su situación. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta o algún comentario que quisieran hacer con base en la conferencia de Kevin? ¿O algo que tú quieras agregar, Kevin, a lo que ya expusiste con base en toda la amplia experiencia que tú tienes en esta temática? ¿Quién, yo? Con mucho gusto. El ejemplo de... yo creo que, bueno, antes de todo, me demoró mucho para entender ese concepto de memoria continua. De hecho, cuando yo justamente terminé mi doctorado, yo regresé a mi programa en la universidad y mi jefa, ella me dijo que yo estaba encargado de assessment. Y yo dije, ¿qué? Yo sabía que yo estaba castigado. ¿Para qué yo voy a estar encargado de eso? Es la última cosa que yo quería hacer. Antes yo no entendía, porque ese para mí era como gelatín. No podía como agarrarlo muy bien porque era muy, ¿qué es eso? Como no hay ningún guía que hacerlo bien y no era muy claro para mí. Y yo no quería hacerlo. Yo quería dar mis clases de sistemas operativos y programación. No estaba nada interesado en este assessment que no tenía que ver nada con que yo quería estudiar, dar clases. Estoy hablando muy honestamente. Ese demoró como 6 meses. Ella me dijo, sí, tú vas a estar encargado. Yo dije, no, yo no entiendo. Sí, no. Hasta que ella, por supuesto, yo lo hice. Y ese no me entraba. Yo fui a 1 o 2 talleres de assessment y salí como todo perdido. Y por fin yo fui a este Ideal Workshop y Ideal, y probablemente Amparo tú conoces, este me ayudó mucho. Pero la clave que me ayudó es tuve que hacerlo simple. Y ese ejemplo de sistema de tiempo real me ayudó mucho. Yo estoy comprendiendo a ustedes porque me ayudó a mí. No es que yo quiero hacer algo para ustedes, me ayudó a mí. Porque el programa es una entidad vivo que tiene que reaccionar a su ambiente. Siempre está cambiando, nada estático. Entonces, si puedes pensar en las entradas, los estudiantes, los programas, los recursos y las entradas, disturbios, y entonces me ayudó a entender que todos esos términos son otra cosa de una cosa de memoria continua. Entonces, me ayudó a algo concreto y que en realidad no estaba tan difícil. La parte más difícil, en mi opinión, no es qué hacer. La parte difícil es por qué hacer. Entonces, para implementar un proceso de memoria continua, en realidad, digo, no, es pan comido, que dicen en Colombia, ¿verdad? O chicha de piña en Panamá, todo el mundo dice cosas diferentes. Pero la parte que yo luchaba, sobre todo con los profesores en mi programa, es el por qué. Porque si no quieren, como yo antes, no va a entrar y no va a alcanzar. Así que siempre yo hablaba de no acreditación. Yo dejé de hablar de acreditación. Yo solamente hablaba de una cosa. ¿Cómo podemos hacer la mejor educación para estudiantes? Porque todo el mundo quiere eso. Y siempre empieza allá. Todo lo que yo hago es para mejor comunicación. Mejor educación. Entonces, esa es una cosa que recomiendo, es que los detalles de cómo hacer, en realidad, no es difícil. Es entender el porqué de cada profesor para que ellos
todo el mundo entiende que estamos juntos en esto, haciendo la misma meta para la mejor educación para los estudiantes. Bueno, tenemos aquí ya, por efectos de que el tiempo se nos está acabando, una última pregunta de Fernando Héctor Soria. En el viaje, ¿cuáles serían los canales de información que nos llegarían a modificar las rutas? Veíamos esta mañana en otra exposición resultados, pero también graduados, también profesores, etcétera. ¿Cuál es la información que nos llegarán para modificar la ruta? Muy bien. Y voy a dar un ejemplo, un chiquito. ¿Qué puede impactar su ambiente? Okay, ¿qué pasa en su región? Algo que impacta los recursos para la universidad. Quizás una cosita como una pandemia. Eso es algo que puede cambiar, que está pasando. O qué pasa si la gente que está entrando está más grande. Este va a impactar cómo va a dar los cursos. Más estudiantes, mismo número de profesores. ¿Qué pasa si tiene varios profesores que unos capacidades especial están jubilados? Entonces, va a tener tiempo, ¿cómo va a manejar el programa? ¿Qué pasa cuando está hablando con los grupos de interés, los empleados? Ellos dicen que esos cambios que necesitamos para apoyar la industria. Entonces, recibe información de ellos que necesita esta habilidad más para los egresados. Esos son los ejemplos solamente que puedo utilizar para cambiar su ruta en su programa. Pero la lista es muy larga, pero esos son unos ejemplos. Bueno, entonces yo creo que ya por efectos de tiempo estamos terminando. Aquí hay un comentario de Mónica Burgener que dice: muchas gracias, doctor Huggins, por su interesante exposición. Yo me uno a ese comentario. Realmente pienso que ha sido muy esclarecedor. Esta conferencia se ha presentado de una manera, como bien lo han expresado algunos profesores en sus comentarios, de una manera muy sencilla, de una manera muy didáctica, como buen profesor, para poder, para quienes tengan algún tipo de duda o confusión, como usted muy bien lo ha explicado al principio, le sucedió, que no, en un principio probablemente no es muy fácil el entendimiento de esto, podamos entenderlo un poco mejor, que realmente haya una mejor comprensión sobre el proceso. Yo lo único que quiero decirles es que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Este evento, pues nosotros ya es la cuarta versión que lo venimos desarrollando desde la División de Ingeniería de la Universidad del Norte, donde fundamentalmente nosotros lo que queremos es, por un lado, compartir nuestra experiencia, nuestro proceso de aprendizaje en la División de Ingeniería de la Universidad del Norte, pero mucho más allá de eso, invitar a todos los colegas de ingeniería del país para armar esta discusión interesante sobre un tema que es absolutamente vital en el quehacer nuestro como educadores de los futuros ingenieros de Colombia. Entonces, creo que usted ha hecho un gran aporte en esta versión del simposio y bueno, esperamos volverlo a ver en otra oportunidad y ojalá que sea de manera presencial. Sabemos que le gusta mucho visitarnos, que le gusta mucho venir a América Latina y tiene sus afectos aquí también. Entonces, esperamos poder verlo en algún otro momento en el tiempo y nuevamente muchas gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia y quiero invitarles para la siguiente actividad, que es presentación de trabajos y experiencia de colegas, de profesores de Facultad de Ingeniería del país. Es una actividad muy interesante porque los profesores están presentando sus experiencias en esta temática o en aspectos muy afines a la temática. Entonces los invito para asistir, conectarse a la siguiente sala donde tenemos estas presentaciones. De nuevo, muchas gracias a todos y Kevin, muchísimas gracias. Estamos bien. Hasta luego. Gracias. Bueno. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No